Hola, hola, muy buenas tardes. Como ya nos presentaron a nombre de La Pollera Ediciones y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago, les damos la bienvenida. Hoy nos convoca un libro que nos ha llenado de orgullo, de reflexión, de discusión. Hablo de Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos de nuestra querida autora Catalina Fernández Carter, a quien tenemos el gusto ya de ver en su cuadrito. Un título que nos consta haya despertado interés, gratitud de sus lectores, un tema que nunca debiésemos dejar de profundizar y una discusión que gracias al trabajo de Catalina hemos podido clarificar y dimensionar en todos sus alcances. Para aprovechar el tiempo rápidamente, saludamos a nuestra autora. Cata, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, muy contenta de estar aquí en Filsa. Sí. Oye, a un mes ya de la publicación, sumando y restando, ¿cómo has vivido el proceso? ¿Cómo has digerido la experiencia, los comentarios, la lectura, el cariño, etcétera? Ha sido bien bonito este primer mes, la verdad. Esta es primera vez que yo escribo un libro, es primera vez que yo escribo algo, salvo, no sé, un par de cuentos cuando uno estaba en mi colegio. Y yo creo que siempre que uno saca algo, un producto al mundo, hay un periodo en que uno no sabe cómo la gente va a reaccionar. Y yo tenía harto miedo en particular de que el libro como que no lograra su objetivo de ser un libro escrito en un lenguaje simple, como interesante para gente que no ha estudiado Derecho. Y dije, a lo mejor se me pasó la mano con lo abogada, a lo mejor me puse muy fome, me metí en detalles muy poco interesantes. Y ha sido bonito ver como por un lado mis colegas abogados han comprado y han estado interesados en el libro, a pesar de que no es un libro como dirigido a ese público. Pero por otro lado también mucha gente que viene de otras disciplinas me ha dicho que lo leyó y que le ha gustado y que le ha sido fácil de entender, que ha aprendido cosas que no sabía o que de repente le dio más herramientas para algo que creía saber pero que no sabía muy bien cómo justificar. Entonces ha sido una bonita experiencia ver esta recepción positiva y cumpliendo en el fondo esta misión que era hacer un libro que fuera accesible a todo el mundo y no solamente a los abogados. Y así ha sido. Tenemos que reafirmar tu experiencia con nuestra comunidad lectora en La Pollera. Hablando del libro y esta intención comunicativa, el proceso de seleccionar, de estructurar temas, ¿nos podrías contar cómo se recolectaron estos mitos ya en esta perspectiva de los feedbacks que has comenzado a tener? ¿Tuviste duda de incluir algo que finalmente no, etcétera? ¿Cuáles fueron las dudas del proceso? La cocina. Sí, la verdad es que cuando me llegó esta invitación en el fondo de escribir este libro, la invitación era escribir un libro sobre derechos humanos como para un público general, pero era difícil pensar cómo estructurarlo de una manera que fuera atractivo y que la gente, que no fuera simplemente como un manual tradicional de derechos humanos un poquito más resumido y un poquito más simplificado, sino que en sí mismo como que los distintos temas atrayeran la atención de la gente. Y fue en ese proceso de reflexión que empezó a surgir esta idea de este típico mito que fue un poco, yo creo que el mito originario del libro, que fue que los derechos humanos solamente protegen a los delincuentes y qué pasa con los derechos humanos de los carabineros. Y esa era una cuestión que yo había estado debatiendo harto antes, que ya desde Twitter o en medios de prensa había aparecido esta discusión sobre qué pasaba con los derechos humanos de estas personas versus los derechos de los delincuentes. Y fue como esa excusa la que me llevó a preguntarme por otras frases como típicas, otros discursos habituales que uno escucha sobre los derechos humanos, que son estos mitos que yo fui recopilando, para a partir de eso como tratar de hacer el libro, como te digo, más atractivo para que la gente en el fondo sintiera que le podía aportar algo en lo que ellos hacían en su día a día, en cosas que ellos leían en la prensa o que escuchaban a sus familiares decir. Eso también me ha llegado mucho, mucha gente que me ha dicho, oye, muchos de estos mitos yo los he escuchado en almuerzos familiares, en reuniones con amigos. Entonces fue un poco esa la excusa de los mitos, porque a propósito de eso, en el fondo, se tratan temas como de contenido, o sea, de qué son los derechos humanos, qué nos protegen, cuáles son sus límites, cuáles son sus defectos, pero como que los mitos ayudaban a que la gente entendiera que tenía que ver con algo que ellos habían visto, en lo que ellos habían participado. Y ahí fue un poquito, claro, creándose estos mitos, buscando como estas cuñas, muchas de ellas son frases que uno efectivamente ha visto que políticos o que distintas personas han dicho en la discusión pública,
Y ahí poco a poco fueron surgiendo nuevos, ¿cierto? El tema de salirse de la ONU, que también es otro como bastante repetido en nuestro país, obviamente el tema de la policía y el orden público. Y yo creo que quizás uno de los que tenía más duda de agregar y finalmente decidí agregar, es uno que quizás es un poco menos escuchado en Chile, pero es como el tema de las críticas, como que mi libro tampoco quería ser una defensa como ingenua a los derechos humanos, no quería ser como un documento que no se hiciera cargo de que también hay problemas, que también hay defectos, que también hay cosas que mejorar. Y ahí agregué en el fondo ese mito de como el sistema es perfecto, para explicar que no, que es muy bueno, que es muy positivo, pero que también tiene ciertos problemas que hay que enfrentar. Y yo creo que esa visión como no ingenua, sino comprometida con los derechos humanos, pero consciente de las críticas, era algo que para mí era importante que quedara reflejado en el libro. Perfecto. Y así ha sido. Oye, explicas rápidamente que el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos no son lo mismo, que no existe, digamos, equivalencia entre violación a los derechos humanos y crímenes internacionales propiamente tales. ¿Cómo podemos entender esto de entrada? Sí, yo trato ese tema en el libro, en el fondo, a propósito, también es una discusión que se ha dado en Chile a partir del estallido, ¿cierto? Como si es que las violaciones a los derechos humanos que se produjeron podrían ser crímenes de lesa humanidad, y ha salido eso bastante, y también tiene mucho que ver con nuestra historia chilena, ¿cierto? Lo trato en este capítulo en que hablo, bueno, una cosa son las violaciones de derechos humanos de la dictadura, pero ahora estamos en democracia, ¿cierto? Nosotros tenemos esa imagen de violación a los derechos humanos, las que se cometieron durante la dictadura, como con un aparato estatal represivo, ¿cierto? Con ciertas características. Y obviamente cuando se empezó a desarrollar el estallido y empezaron a ocurrir estas denuncias por violación a los derechos humanos, también surgió de nuevo esta pregunta por, bueno, ¿hay también crímenes de lesa humanidad o no? Y como yo explico en el libro, ambas son categorías que obviamente están relacionadas, pero son distintas. Cuando uno habla de violación a los derechos humanos, ¿cierto? Que es un tema que en el fondo yo trato bastante a lo largo del libro, estamos hablando de las obligaciones que tiene el Estado, en la obligación que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar, es como tradicionalmente los tres elementos que tiene, nuestros derechos humanos, que va obviamente desde el derecho a la vida y la integridad física, pero también el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, ¿cierto? Una serie de garantías. Pero cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de la responsabilidad de personas específicas. Estamos hablando de la responsabilidad de un individuo que cometió en el fondo estos crímenes. Y si bien muchas veces cuando tenemos crímenes de lesa humanidad también tenemos violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad tienen una serie de requisitos adicionales, que algo también ha salido en Chile a propósito de si las violaciones son o no son sistemáticas, ¿cierto? Y lo que a mí me interesa como que quede claro en el libro, sin meterme obviamente a un detalle demasiado técnico, que a quienes les interese obviamente está accesible, pero la idea del libro es explicar que con independencia de si lo que pasó a partir del 18 de octubre o lo que ha pasado en otros contextos de democracia en Chile, con independencia de si son o no son crímenes de lesa humanidad, eso no afecta que digamos que pueden ser violaciones a los derechos humanos y graves violaciones a los derechos humanos, porque ambas son cuestiones diferentes. Entonces, tratar como de bajarles el perfil, en el fondo, tratar de defenderlas, diciendo, bueno, pero es que no son violación a los derechos humanos, o porque no son como lo que pasaba en la dictadura, que yo estoy de acuerdo, o sea, yo con muchas críticas que uno pueda tener del gobierno actual, yo no creo que sea equivalente a la dictadura que tuvimos en los 70 y los 80, ¿cierto? Pero eso no significa que no sean violaciones a los derechos humanos. Porque precisamente porque estamos en democracia es que uno tiene que exigirle especialmente a la autoridad. Entonces yo creo que es importante distinguir ambos conceptos, la responsabilidad del Estado por un lado y estas responsabilidades individuales que, bueno, tendrán que ser determinadas por los tribunales y ahí habrá que ver si se cumplen o no se cumplen los requisitos, pero nada de eso afecta que sean violaciones graves a los derechos humanos, que es lo que ocurrió efectivamente a partir del 18 de octubre. O sea, tenemos suficientes antecedentes, algo de eso trato yo en el libro, a propósito del uso de la fuerza, de la policía o qué sé yo, pero tenemos suficientes antecedentes de que se cometieron estas violaciones. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Comentas que los derechos humanos es un tema que erróneamente a veces se ha buscado despolitizar, o sea, conceptualmente despolitizar. ¿Por qué dices, estoy leyendo acá una cita, no puede ser sino un tema político?
Sí, yo creo que como que el concepto de politizar o despolitizar algo a veces se mezcla con como identificarlo con un determinado sector político, ¿cierto? Los derechos humanos, sobre todo en nuestro país, pero probablemente también en otros países ocurra de esta manera, están a veces adscritos a cierto sector político como por razones históricas. Uno de los sectores políticos está generalmente más asociado con la defensa de los derechos humanos que otro. Y lo que yo tengo que explicar en el libro es que obviamente la única forma en que vamos a tener una cultura de protección de los derechos humanos es si entendemos que la protección de los derechos humanos tiene que ser transversal, con independencia de nuestras creencias políticas, con independencia en términos simples si somos cierto de derecha o de izquierda. Los derechos humanos no son patrimonio de ninguno de sus dos sectores. Pero eso no significa que la idea de derechos humanos no sea una idea política. Porque la idea de derechos humanos tiene que ver con la relación entre el individuo, ¿cierto? Entre nosotros, tú y yo, y el Estado. Y eso tiene que ver con política. Es como decir, yo también menciono esto en el libro, es como decir que la Constitución no sea política. Por supuesto que es política, porque tiene que ver con la distribución del poder, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con los derechos humanos. Entonces, es un concepto que obviamente tiene un aspecto político que no se puede ignorar y que no tiene nada de malo que lo tenga. La política por sí misma no tiene nada de malo. Pero sí es importante, yo creo, que sea un concepto que tenga un nivel de transversalidad, porque si no, no nos sirve de nada. Si solamente logramos convencer a un sector de que hay ciertas garantías mínimas que el Estado tiene que respetar y proteger, no nos va a servir de nada. Tenemos que lograr convencerlos a todos. Tenemos que lograr tener como un mínimo común denominador, ¿cierto?, que aplique a ambos sectores. Entonces, yo creo que también esa es un poco la pretensión del libro y de otros documentos que buscan en el fondo educar para entender que es una idea que ambos sectores políticos tienen que considerar valiosa. Y respecto a los derechos de la mujer, ¿nos podrías contar, bueno, lo que adelanta en el libro, algunos hitos históricos al respecto, y según tu apreciación, te puede extender, ¿cuál crees tú que es el estado de situación actual del tema? Si existen avances, estancamientos, etcétera. Sí, bueno, yo elijo en el libro el ejemplo de los derechos de la mujer para, a propósito de eso, tratar como categoría general estos derechos de grupo. Uno también podría hablar, ¿cierto?, de los derechos de la niñez, o uno podría hablar de los derechos de las personas en situación de discapacidad o de los adultos mayores. Pero traté, obviamente el libro es cortito, ahí lo podemos ver, entonces traté un solo ejemplo de estos derechos de grupos, que es el de los derechos de las mujeres. Y efectivamente acá yo creo que uno ve una evolución súper interesante y que la gracia es que también es aplicable respecto de estos otros grupos que te mencionaba. Porque primero la aproximación como desde los derechos humanos fue, bueno, primero se decía hombres y mujeres son iguales, ¿cierto? Eso fue lo primero que se dijo como en los grandes tratados de derechos humanos, en la Declaración Universal, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero como cualquier mujer en el fondo, o cualquier, para estos efectos, grupo en el fondo minoritario sabe que la ley o que un tratado diga que somos iguales no es suficiente para que efectivamente estemos en una situación de igualdad. Entonces después se pasó a crear una convención específica, que es la Convención contra la Discriminación de la Mujer, una convención de Naciones Unidas que, por cierto, Chile ratificó y muchos otros países también han ratificado, y que se hace cargo como de este tema de la discriminación contra la mujer en particular, y ahí tenemos esta idea como los derechos probablemente de la mujer. Pero ¿cuál es el problema de cómo aproximarse a los derechos de estos grupos solamente como categorías especiales? Como que uno dice, ya, estos son entonces los derechos de la mujer. Que todos los otros derechos pasan a ser un poco automáticamente como los derechos del hombre, ¿cierto? Como que, bueno, estos son los derechos de la mujer, estos son las garantías que les vamos a dar contra la discriminación o qué sé yo. Entonces, la versión más actualizada de esta comprensión de los derechos humanos de la mujer dijo, no, mira, más que categorías separadas de derechos, lo que nosotros necesitamos es adoptar lo que se llama una perspectiva de género respecto de todos los derechos tradicionales. Entonces, si vamos a hablar de derecho a la vida, preguntémonos cómo las mujeres son especialmente vulnerables a afectaciones de su derecho a la vida en tal y tal contexto. Preguntémonos por derecho a la educación y veamos cómo en educación las mujeres son un grupo, en Chile eso pasa menos, pero en otros países la escolaridad de las mujeres es significativamente más baja que en los hombres. En Chile es un poco menor, pero no es tan significativo.
Preguntémonos por derecho a la salud, por acceso a las mujeres a anticoncepción, ¿cierto? A una serie de garantías. Entonces, en cada derecho tradicional uno puede como adoptar esta perspectiva. Y lo interesante de eso es que eso aplica para todos los grupos. En el fondo, para todos los grupos nosotros nos podríamos hacer esta misma pregunta. Nos podríamos preguntar, bueno, respecto a personas en situación de discapacidad, por cierto, tenemos una convención que trata temas específicos, pero respecto de cada uno de los derechos que a lo mejor no están en esa convención, igual nos podríamos hacer esta pregunta. Bueno, las personas con discapacidad también tienen estos derechos porque son personas, porque son humanos, pero tenemos que ajustar, tenemos que hacer, no sé, adaptaciones para garantizar que efectivamente puedan acceder de igual manera. Entonces yo creo que esa es como una aproximación interesante, esta idea de la perspectiva de género, pero como te digo, también aplicaría para otros grupos. Creo que es la forma correcta de darse cuenta cómo los desafíos en materia de derechos humanos varían, y además también cómo estos grupos se interconectan. También una idea muy o sea, no reciente, pero la idea que está muy de moda actualmente en materia de derechos humanos, es reconocer esto que se llama la interseccionalidad. Entonces, ver que una persona no es solo una mujer, no es solo una persona con discapacidad, sino que tiene muchas identidades. Es una mujer con discapacidad que a lo mejor además es de una minoría racial o no tengo idea. Entonces, todos esos factores también tienen que ser considerados cuando vemos cómo se garantiza su derecho a la vida, su derecho a la educación, su derecho a la vivienda, su derecho, la prohibición de la tortura, etc. Entonces, esa es la idea que yo trato un poco de reflejar en el libro y entender que más que categorías distintas, obviamente hay ciertas garantías que vale la pena incorporar. Por ejemplo, en el caso de la mujer hay una convención específica relativa a la violencia contra la mujer, que obviamente es un fenómeno que es importante abordar, pero también acordarse que cuando nos preguntamos por todos los derechos, permanentemente tenemos que preguntarnos cómo ciertos grupos minoritarios, bueno, las mujeres no son minoría, pero cómo ciertos grupos excluidos, quizá uno podría decir, y sin duda los grupos minoritarios tienen un acceso a este derecho de manera distinta. Y sobre tu pregunta final de cómo estamos, yo creo que, a ver, en nuestro país sin duda el feminismo y la reivindicación de los derechos de la mujer se ha tomado en la opinión pública en los últimos años, lo que me parece una excelente noticia. Sin embargo, hay muchas cosas en Chile y, por cierto, en otros países del mundo en que estamos todavía significativamente al debe. Estamos al debe en el desarrollo del reconocimiento de la autonomía, ¿cierto?, de la mujer y su decisión sobre su cuerpo, pero también estamos al debe en cuestiones tan elementales como cuando las mujeres se casan en sociedad conyugal, el que administra la sociedad conyugal es el hombre. Entonces, hay muchas cosas todavía donde avanzar para que esta idea de hombres y mujeres son iguales, que venimos reconociendo hace décadas, sea efectiva. Saltando un poco, en otra zona del libro, te refieres a los principios fundamentales que regulan el uso de la fuerza por parte de la policía. Candente y lamentable tema. Respecto a esto, ¿cómo pueden leer los casos de mutilaciones o traumas oculares ocurridas durante el estallido o el proceso del estallido? Sí, yo creo que lamentablemente la gente, las personas que sufrieron heridas oculares se transformaron como en la cara visible del estallido. O sea, las imágenes incluso que uno veía en prensa internacional, eran estas imágenes de personas con vendas en los ojos. Fue como un ejemplo muy brutal de las consecuencias que tenía, ¿cierto?, la desregulación de la policía. Entonces yo por eso decidí dar un capítulo específico del libro a eso, a este también mito de que en el fondo la policía no puede resguardar el orden público y al mismo tiempo respetar los derechos humanos. O sea, como que orden público y respeto a los derechos humanos son dos ideas incompatibles. Uno puede tener una o la otra, pero no ambas, ¿cierto? Y esto de hecho viene de una cuña real de un senador que dijo que como que ¿qué esperaban? Que los carabineros se defendieran tirando pétalos de rosa. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Como que obviamente en el contexto de la manifestación se producen hechos de violencia y que entonces Carabineros no tiene otra opción más que responder con fuerza, porque si no, la otra alternativa, según nos decía este senador, es que respondan tirando pétalos de rosa. Y esta percepción de que, bueno, si es que hay violencia en la manifestación, entonces Carabineros puede hacer lo que quiera, es lo que terminó en casos horribles como el de Gustavo Gatica, pero de muchas otras personas. Hay el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos hablaba de 460 personas que sufrieron heridas oculares, de las cuales creo que 50
habían perdido parcial totalmente la vista. Entonces, lamentablemente no es solo un caso, son muchos casos que se han repetido en el fondo, y eso yo creo que nos muestra un problema súper grave que tenemos en Chile, que es que creemos, como te digo, que estas dos ideas son incompatibles, que la policía puede hacer lo que quiera. Y lo que yo trato de explicar en el libro es que eso no es cierto, que la policía, por cierto, es importante para mantener el orden público. Acá no se trata de que no haya orden público, los derechos humanos no defienden la destrucción del orden público, lo que dicen es que en el fondo la mantención del orden público tiene que ser respetando los derechos humanos. Entonces esto se traduce como en simple, en algunos, como decías tú, principios, ¿cierto? En el uso de la fuerza, que yo trato un poquito en el libro. Por ejemplo, uno de los principios tradicionalmente que se menciona es el principio de necesidad, que significa que la policía solamente puede usar fuerza si es que realmente necesita usar esa fuerza. Si es que a lo mejor puede detener a la persona de otra forma, sin usar la fuerza, debe preferir esa otra forma. O el principio de proporcionalidad, que significa que, por ejemplo, si unas personas están en la calle y instalaron una barricada, la barricada yo no digo que esté bien, hay distintos, de hecho está penado por ley, pero no es necesario para una persona que puso una barricada responderle con armas de perdigones hacia los ojos, porque eso no es proporcional, porque la persona que puso la barricada no está poniendo en riesgo la vida de nadie, está interrumpiendo el tránsito. Entonces la forma con este principio de proporcionalidad, de detener a esa persona, no puede ser disparándole algo que puede herirlo gravemente o mutilarlo, incluso matarlo, porque las escopetas de perdigones pueden matar y disparan a corta distancia. Entonces, esos principios nos demuestran que acá no se trata de que los carabineros respondan con pétalos de rosa. Se trata de que si es que están enfrentando una amenaza que no es letal, que nadie va a morir como consecuencia de los hechos de violencia que están ocurriendo, no pueden responder con fuerza letal, como lo han hecho, lamentablemente. Hay otro caso muy triste que acá no es carabineros, sino que son los militares en el norte, que un joven ecuatoriano que se llama Romario Veloz fue asesinado por militares, y la defensa que dieron los militares en su momento fue que él había estado saqueando. Bueno, su familia niega que él haya estado saqueando, él decía que él se estaba manifestando. Pero supongamos que hubiera estado saqueando. Bueno, si uno está saqueando, la respuesta que te disparen con un arma de fuego y te maten no es una respuesta proporcional. Lo que corresponde es detenerlo, someterlo a juicio y que en el fondo... Entonces, de nuevo, no se trata de que los derechos humanos digan que la gente saquee y ponga barricadas en paz. No se trata de eso. Se trata de nuevo, respetar esta idea de proporcionalidad y que incluso si alguien comete un delito como un saqueo, eso no justifica que la policía lo asesine, como, bueno, en este caso los militares, como te digo, lo asesinen como ocurrió en el norte. Entonces yo creo que esos principios de necesidad y proporcionalidad son bastante fáciles de entender, ¿cierto? Cuando uno se imagina estos casos de desproporción. De nuevo, a veces tenemos manifestantes que tienen un par de piedras y se les responde con fuego en el fondo, con armas de fuego, eso tampoco probablemente va a ser proporcional, etcétera. En el fondo, esa es la idea bajo estos principios, como que siempre hay algún nivel de proporcionalidad entre lo que la policía está respondiendo y la forma en que responde. Y en esta línea, ¿cómo lees el panorama actual de los presos políticos a consecuencia de estas manifestaciones? ¿Cómo puede entenderse, por otro lado, asimismo, el concepto de indulto que comienza a sonar en los medios? Sí, este es un tema que ha surgido sobre todo recientemente, entonces no está expresamente tratado en el libro. Pero efectivamente yo creo que acá hay un tema bien complicado con mucha de la gente que está actualmente en prisión preventiva, ¿cierto? Por desórdenes o por saqueos o por violencia en el contexto de las manifestaciones. Porque el problema central que tenemos que reconocerlo porque es una realidad, es que tenemos una policía muy deslegitimada que ya sabemos que ha realizado montajes en el pasado. Tenemos suficientes antecedentes de que eso ha ocurrido. Yo no digo que ocurra siempre, pero ha ocurrido. Y mucha de la gente que está actualmente en prisión preventiva, la única evidencia que existe en su contra es la declaración de un carabinero, el parte policial, ¿cierto? De que dijeron que lo vieron haciendo X, Z o Y. Entonces, cuando tenemos una policía que sabemos que ha hecho montaje y tenemos personas que están privadas de libertad solamente con el testimonio de la policía, tenemos un problema. Insisto, yo no digo que todas esas personas sean inocentes. Yo no podría saberlo.
yo no digo que todos los policías estén haciendo montajes permanentemente, tampoco podría saberlo, pero tenemos una duda, digamos, razonable de que la policía no es la institución en este momento más creíble para andar diciendo que una persona andaba con una molotov. Hay videos de policía, de hecho hace poco salió una persona absuelta porque se encontró un video de que Carabineros le había puesto una molotov en la mochila para imputarlo, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos videos de eso puede haber de otras personas? No sabemos, eso es lo dramático. Yo no quiero decir un número, no quiero decir, bueno, la mitad de esos deben ser inocentes. No tengo idea, pero es dramático que no lo sepamos. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de que hay gente que está privada de libertad y no tenemos suficiente seguridad. Ahora, que eventualmente van a llegar a juicio, a lo mejor van a ser absueltos en ese momento precisamente porque no hay más evidencia, pero igual tenemos personas que a lo mejor van a pasar un año o varios meses en prisión preventiva. Entonces, claro, a propósito de eso ha salido todo esto de llamar a los presos políticos y pedir indulto. Y yo entiendo que para mucha gente sea difícil justificar esto del indulto porque hay muchas, como decíamos, de esas personas que a lo mejor sí cometieron delitos en el contexto de las manifestaciones. Pero al mismo tiempo tenemos que el presidente efectivamente otorga indultos contra, especialmente, es cierto, criminales de lesa humanidad, que ha pasado ya un par de veces con la gente de Punta Peuco. Entonces, de nuevo, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema si es que tenemos un doble estándar en que, por un lado, tenemos personas que han sido condenadas por lo que hablábamos antes, crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Crímenes de inmensa gravedad, sin duda más graves que un saqueo. No es que yo diga que los saqueos estén bien, pero sin duda más graves que un saqueo, que son indultados. Y después tenemos otras personas que están en la cárcel por delitos en general de menor entidad y con poca evidencia. Entonces, yo no tengo la solución, yo no digo que la solución sea indultarlos a todos, pero tenemos, insisto, tenemos un problema. Quizás mi rol acá es más constatar problemas que entregar soluciones, pero de alguna manera hay que hacerse cargo de esa situación y hay que hacerse cargo de que es posible que hayan personas detenidas que en el fondo en realidad solo hayan estado ejerciendo su derecho de manifestación. Y bueno, si así fuera, ahí sí definitivamente serían presos políticos, porque ahí te estarían metiendo presos solamente por manifestar. Así que yo creo que es un tema bien difícil, yo creo que es un tema que tiene que enfrentarse de manera adecuada, que tiene que ver además con un montón de problemas más grandes de nuestro país, que la prisión preventiva se usa demasiado, tiene que ver con cierta también preferencia de la policía para perfilar a cierto tipo de personas, que son las personas a quien le implantan esta evidencia, tiene que ver con, como te decía, con la crisis institucional que tenemos de Carabineros y la desconfianza que hay. Tiene que ver con todos esos problemas que en el fondo generan esta pregunta de legitimidad, de, oye, ¿esta gente en realidad está bien que esté presa o en realidad algunos de ellos deberían estar libres? Probablemente algunos de ellos quizás deberían estar libres. ¿Quiénes? No sé. ¿Cuántos? No sé, pero hay suficientes razones para creer que al menos algunos. Cata, nos quedan 10 minutos ya, se nos ha pasado la tarde. Las dos últimas preguntas, antes de que cerremos. Bueno, para cerrar te quiero preguntar sobre el llamado que hace a construir una verdadera cultura del respeto y la protección. Pero para poner una pata más en lo teórico, lo amablemente teórico del libro, explicas que la religión, el desarrollo religioso, tuvo una influencia fundamental en el desarrollo de lo que entendemos hoy día como derechos humanos, como concepto. ¿Cómo podemos ordenar esto en la historia? ¿Cómo podemos entenderlo esto? Sí, yo bueno, en este capítulo donde hablo de que no es cierto que los derechos humanos sean solo para los delincuentes, ¿cierto? Trato de explicar esta idea a partir de como el análisis de como tres fuentes principales. Por un lado me voy a la religión, a la historia y a la filosofía. Yo no soy experta en religión, ni en historia, ni en filosofía, pero la idea es simplemente con ciertos hitos que nos van mostrando cómo la idea de derechos humanos va surgiendo poco a poco. No son propiamente derechos al comienzo, son otras categorías. Entonces, efectivamente, el relato parte en la religión. Siempre en un relato es difícil saber dónde partir. Uno siempre podría ir un poco más atrás o decidir que en realidad la historia comienza mucho después. Pero yo decidí partir con la religión porque precisamente ahí, y en distintas tradiciones religiosas, acá no es que una pura tradición haya inventado estas ideas, distintas tradiciones religiosas empiezan a crear una idea de que el que está a mi lado también es digno, que yo tengo ciertos deberes hacia mi vecino, hacia mi comunidad,
que, por ejemplo, una cuestión que desarrolló mucho el hinduismo, pero también el islam, fue la idea de tolerancia religiosa, como la persona que está al lado mío puede tener una creencia distinta a la mía y a pesar de eso merece mi respeto, que es un claro cimiento de la idea que existe ahora, de libertad religiosa como un derecho humano, ¿cierto? Pero esta idea partió siendo una idea de tolerancia. Otros deberes en el fondo como hacia el prójimo, nuestras obligaciones hacia los demás, que muchas tienen mucha influencia del judaísmo y del cristianismo, ¿cierto? Sí, todas esas ideas empezaron poquito a poquito, yo te explicaré en el libro, a cimentar una idea de que todas las personas tenían derecho a cierta protección, a ciertas garantías, y eso también vino súper de la mano de la filosofía, que empezó a decir también lo mismo, que existían ciertos derechos que todas las personas tenían solo por ser personas, que había cierta protección que teníamos solo por el hecho de ser nosotros. Y por eso explica que es la primera parte de derribar este mito, que todos tenemos derechos humanos, también los carabineros, también los delincuentes, también las personas honestas, Daniel, Catalina, todos tenemos derechos humanos. Entonces yo creo que esa idea ayuda, pero es súper importante entender que no se trata que en estas antiguas tradiciones religiosas hubiera algo así como derechos humanos. No se llamaban así, no eran iguales. De hecho, muchas tradiciones religiosas tenían esta idea de la caridad. Y la caridad, uno diría actualmente, es como contraria a la idea de derechos humanos, porque la caridad depende de la bondad del lado. En cambio, el derecho humano es algo que tú tienes siempre, con independencia si el del lado es bondadoso o no. Pero igual es un cimiento, entonces no es una idea perfecta de derechos humanos, por cierto no se llama así, se empiezan a llamar derechos humanos mucho tiempo después. Pero es una idea primitiva que empieza a crear esto de que todos tenemos cierta dignidad. La palabra dignidad es muy propia de la idea de derechos humanos. Se desarrolla como tal mucho después, de hecho con Kant, pero empieza, yo creo que tiene toda esta influencia en distintas religiones, en distintas tradiciones que empiezan a plantar esta semilla, digamos, que después va desarrollándose también, como digo, en la historia y después va viendo distintos hitos en el libro que explican cómo llegamos ya a la idea moderna, a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Para cerrar, y sin spoilear, digamos, el final del libro, pero compartes, como adelantábamos, una preocupación por una cultura o sea, de cultivar esta cultura de protección y respeto, que comencemos a vivir una etapa de transformación, hablas de revolución y pareciera que las flechas apuntan a la educación. ¿Te puedes extender como idea final? Bueno, yo creo que el libro también se escribe en un contexto en que vimos que la idea de los derechos humanos no está resuelta, ¿cierto? El libro empieza a escribirse un par de meses después del estallido, un par de meses de que vimos los primeros informes internacionales y nacionales, ¿cierto?, de que se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos. Acá hemos hablado del caso particular de los perdigones, ¿cierto?, que es un ejemplo visual, pero la verdad es que si uno lee los informes internacionales hay bastantes otros hechos también dramáticos, o sea, denuncias de violencia sexual, de tortura u otros tratos crueles o inhumanos o degradantes, de golpiza, etcétera, etcétera. Entonces vemos, el libro se escribe en un contexto en que alguien como yo, que está interesada por los derechos humanos, que quiere que los derechos humanos avancen, fue como un importante golpe de realidad, ¿cierto? Como, oye, esta idea muy teórica, muy bonita, que uno puede creer que estamos todos de acuerdo, en realidad al momento en que nos enfrentamos en una crisis, se violan de manera masiva, y además tenemos gente que lo justifica, porque eso es lo otro que vimos en Chile. No solo ocurrieron violaciones, sino además estas eran justificadas, minimizadas, relativizadas, etc. Entonces, el hecho de que el libro se escriba en ese contexto significa que el libro no puede dar los derechos humanos como algo sentado. No puede decir como, bueno, estamos todos de acuerdo con que esto es muy importante, bacán, ¿cuál es el siguiente desafío? Sino necesariamente evidenciar que este es un tema en permanente tensión, que yo no sé si algún día vamos a resolver. La verdad es que hasta los países más desarrollados tienen momentos en que recaen en materia de derechos humanos. Quizás no en algunos temas, pero sí quizás algunos temas ya están más o menos resueltos, pero se caen en otros, se caen con los migrantes o se caen con la población que está en la cárcel o se caen, etcétera. Como que siempre hay un nuevo grupo vulnerable que en el fondo no se le reconocen sus derechos. Entonces, por eso el fondo del libro, de nuevo, obviamente sin spoilear,
comienza y termina con esta pregunta de, bueno, ¿cómo logramos avanzar en que esto no se siga repitiendo? Porque no es como que en nuestro país no habíamos tenido la oportunidad de aprender esa lección, la tuvimos y de manera horrible, ¿cierto? Lo que pasó en la dictadura nos debería haber llamado a tomarnos en serio el tema de los derechos humanos. Pero no ocurrió así, avanzamos, sin duda que avanzamos, pero no ocurrió así y seguimos teniendo 30 años después gente que justifica estas violaciones. Entonces yo creo que efectivamente educar en materia de derechos humanos es clave, es fundamental. Educar a los niños y a los adolescentes desde el colegio sobre qué son los derechos humanos, qué protegen, por qué son importantes. ¿Por qué todas las personas tienen que ser respetadas? ¿Por qué tenemos que respetarlos a todos? ¿Por qué todos son dignos con independencia de lo que hagan? Aunque cometan delitos, aunque saqueen un supermercado, aunque hagan lo que hagan, igual todas las personas tienen derechos humanos. Yo creo que de verdad este tema de educación es fundamental y yo sé que hay muchos profesores que intentan hacerlo, pero, y acá volvemos a lo que conversamos antes, como se cree que la idea de los derechos humanos es política en el sentido de política partidista, está mal hablar, porque hablar de derechos humanos entonces es adoctrinar a los niños, y nadie quiere adoctrinar a los niños. Entonces es súper importante entender eso, entender que no se trata de adoctrinar, no se trata de vender un discurso político partidista, se trata de que todos aprendamos. De hecho, la misma Declaración de los Derechos del Niño dice esto, que los niños deben ser educados en el fondo del respeto a las culturas y los derechos de los demás. Entonces yo creo que es algo muy importante en que tenemos que avanzar, porque ya tenemos una historia horrible en la dictadura, ahora tenemos un nuevo hecho que probablemente son las violaciones más graves que se han cometido desde la dictadura, y bueno, puede volver a ocurrir. Espero que no, pero puede volver a ocurrir. Y como puede volver a ocurrir, tenemos que seguir avanzando y estando alerta, porque si no, para que la próxima vez al menos sea menor, o estemos más manos disponibles para combatir, o haya menos excusas, o quizá algún día nos encontremos que ya no hay excusas, que cuando se cometen violaciones inmediatamente se condena. Ojalá logremos ir avanzando así poco a poco. Cata, bueno, para cerrar, te comento que nos llega un comentario que está en vivo, ¿no? Desde el chat virtual de Filsa. Dice Flora que los derechos humanos nacen para terminar con la violencia del ser humano en contra del prójimo, y que sin duda, como tú dices, si se conversan estos temas, podremos llegar a respetarnos por lo que somos, personas. O sea, que ahí está hay un feedback bien claro y que se toma de tu última respuesta. Y gracias Cata por tu claridad, por aterrizar estos temas. Siempre es muy luminoso hablar contigo. Y eso, un saludo de despedida. ¿Qué podría decir? Los límites de la fuerza. A mí me toca decir de parte de la editorial que está disponible en todos los comercios digitales y físicos, ¿ya? Así que nada, les agradezco a ti, Daniel, a la Pollera, a Filsa por esta oportunidad, y los dejo a todos invitados a buscar el libro. Es cortito, se lee rápido, está escrito pensando en un público que no sabe derecho. La idea es que ustedes no sepan, que nunca hayan estudiado derecho no sea un impedimento, todo lo contrario, que les permita empoderarse y apropiarse del concepto de los derechos humanos. Así que los dejo muy invitados, ojalá les guste. Y de nuevo, muchas gracias a Filsa por esta invitación. Sí. Me uno a las gratitudes con la organización y eso, nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao, chao. Chao. Agradecemos la presentación del libro Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre derechos, organizado por La Pollera Ediciones. Les invitamos a seguir con la programación de Filsa Virtual 2020.